la plancha prendida, pero me olvidé de eso. ¿Y se ha olvidado usted de las llaves? ¿Se le han olvidado las llaves? Las llaves en el carro, que qué problema cuando se quedan las llaves en el carro. ¿Qué cosa ha olvidado usted? ¿Se le ha olvidado apagar la estufa? ¿Se le ha olvidado apagar las luces cuando sale? ¿Qué cosas se le han olvidado? Trate de recordar qué cosas se le han olvidado. Y que de momento dice, pues gracias a Dios que no pasó un accidente o alguna cosa no grave, pero pues hay cosas que sí se nos olvidan. El Salmo 103, versículos 1 y 2, nos dicen de algo que no debemos de olvidarnos. Que nunca debemos de olvidarnos, aunque pues a veces sí fallamos en esto. Pero en el Salmo 103, versículos 1 y 2, dice de la siguiente manera: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Y aquí viene lo que no tenemos que olvidar. Y dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de los beneficios que Dios nos ha prodigado, que Dios nos ha concedido, que Dios nos ha dado. Entonces, en esta noche, hermanos, en esta noche no vamos a olvidar algo especial. El tema o el título del mensaje es no te olvides, no te olvides. Estaba Moisés junto con su pueblo Israel frente a la tierra de Canaán. Estaban acampando en los campos de Moab, ya mirando propiamente la tierra a conquistar y la tierra que por siglos habían anhelado. 430 años los israelitas vivieron o estuvieron en Egipto. Pero muchos años antes todavía, Dios había prometido a Abraham que el lugar donde él se había asentado, cuando Dios lo había sacado de Ur, esa tierra iba a ser para él y todos sus descendientes, porque la promesa que le hizo el Señor a Abraham es que de ti haré una nación grande. Y al hacer una nación grande necesitaban de una tierra, necesitaban de un lugar en donde ellos pudieran habitar. Y Dios les concedió, o mejor dicho, Dios le prometió a Abraham esa tierra. Así es que habían pasado muchos siglos, pero ahora Moisés y su pueblo estaban frente a la tierra de Canaán, estaban a punto de entrar, y Moisés no entró. Moisés murió en el monte Nebo, pero Josué se encargó de llevarlos a la conquista. Pero antes de que Israel entrara y atravesara el río Jordán, Moisés, bajo la dirección de Dios y la inspiración de Dios mismo, les hace ver 5 cosas que no deben de olvidar. Y así como Moisés les da esas 5 indicaciones que no deben olvidar, son las mismas 5 indicaciones que Dios nos da a través de su palabra, porque ya estamos a punto de entrar a un nuevo año, a una nueva era, a una nueva situación, a unas nuevas experiencias. Y no debemos de olvidar las mismas 5 cosas que Moisés le dice a su pueblo. Y no son porque Moisés los ha dado de su propia sabiduría, sino que Dios, a través de Moisés, les está dando estas palabras para que ellos puedan vivir correctamente, puedan recibir las bendiciones de Dios y puedan ser una nación grande, poderosa, bendecida por Dios. Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros. Así es que pensemos número uno, veamos por favor, les invito a que vayamos al libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Y en este libro es donde vamos a ver las 5 cosas que Moisés
le dice a su pueblo, capítulo 4 y versículo 9. Dice el versículo 9 de la siguiente manera: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no, y veamos, ahí está la frase, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Subraye, por favor, esa frase. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Hemos visto cosas grandiosas de Dios en este año? ¿Hemos visto cosas maravillosas? ¿Hemos sido testigos oculares de la manera como Dios ha hecho cosas grandes en nuestras vidas? De seguro que sí. En este año, hermanos, tuvimos hermanos muy enfermos, en una situación crítica. Sin embargo, a la fecha, Dios los ha levantado. Algunos no están completamente sanos, pero están caminando, realizando sus actividades, viniendo a la iglesia, y están porque la mano poderosa del Señor los ha levantado. Hemos pasado por momentos críticos en nuestra vida familiar y sin embargo Dios ha estado con nosotros y nos ha levantado. Hemos pasado por situaciones de economía difíciles y Dios nos ha ayudado y ha suplido. Aún hemos pasado por momentos de crisis espiritual y Dios ha sido con nosotros y nos ha mostrado su realidad de que Él está ahí y hemos sido testigos oculares. Los israelitas vieron la mano poderosa de Dios guiándolos a través de los 40 años. Dios les suplió de agua, Dios les suplió de alimento, Dios les suplió de la victoria ante sus enemigos, Dios les suplió de mucha ayuda durante todo el desierto. Así es que ellos no podían quejarse ante Dios y aunque se quejaron en varias ocasiones, no tenían razón de hacerlo, porque habían visto de una manera tan clara la manera como Dios los había tratado. Y dice el libro de Deuteronomio que Dios había guiado a su pueblo como el Padre guía a su Hijo a través del camino. Así es que ellos habían visto esto. Y por lo tanto les está diciendo aquí Moisés en el versículo 9, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esto va a servir de señal para compartirlo en nuestra propia familia. Deberíamos decirle a nuestros hijos, mira hijo, este año pasamos por momentos difíciles, pero mira, nuestro Dios nos sacó triunfantes. Mira hijo, en este año yo me enfermé y estuve a punto de morir, pero Dios me sanó. Y son las cosas que debemos de compartir en familia. Porque el Dios que tenemos no es cualquier Dios, es nuestro Dios grande y verdadero y que sigue haciendo maravillas en nuestras vidas. Por eso el Salmo 103 está diciendo, no olvides ninguno de sus beneficios. Miren qué bendición y qué cosa tan tremenda nos está hablando la Escritura. Así es que el primer consejo que les da Moisés es no olvidar lo que ellos han visto, que han sido testigos de primera mano de la manera como Dios ha hecho grandes cosas. Ahora le estamos mencionando lo que Dios hizo en el desierto, pero lo había hecho en Egipto también. De qué manera tan grande Dios los había rescatado de esa opresión, de esa esclavitud. Que tan solo pensaran cómo Dios les abrió el mar rojo para que pasaran en seco. Qué maravilla y qué cosa tan impresionante ha de haber sido. Y lo vieron ellos con sus propios ojos. Miren qué cosa tan increíble. Por eso es que también debemos nosotros pensar hacia nosotros mismos que hemos visto. No hemos visto un mar rojo, no hemos visto el maná, no hemos visto agua de la roca, pero hemos visto también maravillas de Dios en nuestras vidas. Y somos testigos oculares de esta situación. Así es que no debemos de olvidar eso. No debemos de actuar con ingratitud
hacia nuestro Dios que ha hecho cosas grandes, sino en nosotros, también en nuestros familiares, en nuestros hermanos en la fe, en alguien a quien amamos, y Dios está haciendo cosas grandes. Así es que debemos tener gratitud a nuestro Dios. Segunda cosa que no debemos de olvidar que dice Moisés a su pueblo, y ahora vayamos al mismo capítulo 4, pero versículo 23, por favor. Versículo 23, allá adelantito, dice de la siguiente manera: guardaos, no os olvidéis del pacto que Jehová vuestro Dios, el pacto de Jehová vuestro Dios. No olvides el pacto. Dios hizo un pacto muy especial con su pueblo en el desierto. Dios lo hizo cuando estaban frente al monte Sinaí, cuando Dios baja y les da las tablas de la ley y hace un pacto con ellos. Si guardaren sus mandamientos, si caminaran en la voluntad de Dios, si adoraran solamente al Señor, entonces Dios haría un pacto con ellos y ellos serían especial tesoro para Dios. Vayamos al capítulo 19 del libro de Éxodo, por favor, hermanos. Les invito a que vayamos a este capítulo 19 de Éxodo. En Éxodo capítulo 19 dice de la siguiente manera, versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Miren qué bendición tan grande. No eran un pueblo grande. Israel no era un pueblo grandioso, no era como Egipto, no era como Babilonia, no era como Asiria, no era como Persia, no era como Grecia. Israel era un pequeño pueblo, pero Dios puso la mirada en ellos y los amó y los sacó de la esclavitud para darles una posición sumamente privilegiada. Y lo más tremendo, como lo está diciendo el texto, hizo un pacto con ellos, una alianza. La palabra pacto significa una alianza donde Dios les estaba dando todo lo necesario para que pudieran llegar a ser una nación poderosa. No deberían de olvidarse de ese pacto. Ahora, tristemente, a través de la historia de Israel, a través de la historia bíblica, podemos darnos cuenta que muchas veces olvidaron de ese pacto. Pero no debemos de olvidarlo tampoco nosotros, porque el Señor también hizo un pacto con nosotros. Y fue un pacto de sangre. Fue un pacto muy especial, porque fue el pacto que el mismo Señor Jesucristo hizo con nosotros en la cruz del Calvario, dando su sangre para que pudiésemos ser redimidos y tener una salvación perpetua, una salvación permanente, una salvación que traspasa los cielos y que vamos a vivir eternamente con el Señor. Y no debemos de olvidar ese pacto. En la Biblia se habla de de diferentes pactos, pero se habla de un pacto especial y es el pacto matrimonial. Y los primeros años de vida, los primeros días de vida matrimonial no son todo una delicia. Es algo impresionante y hay tanto enamoramiento que parece que nunca se va a acabar eso. Pero pasan los años y se convierte en una rutina, de tal manera que ese anillo que había cerrado el pacto, ahora ese anillo se quita y se tira. Y ya no me interesas, ya no quiero saber de ti. Y qué triste es eso. Dios ha establecido un pacto con nosotros. Y lo cierto es que Dios siempre es fiel a ese pacto. Los infieles somos nosotros. Pero Dios quiere que recordemos siempre que ese pacto está vigente y que por medio de ese pacto es que tenemos una salvación tan grande.
Dios no se ha olvidado de Israel hasta la fecha. Hasta nuestros días, hermanos, aún hasta estas fechas, Dios sigue siendo fiel para todo el pueblo judío. Han pasado por guerras, han pasado por exterminios, han pasado por situaciones difíciles, han experimentado ese holocausto tan grave en Alemania, donde 6 millones de judíos murieron, pero Dios sigue siendo fiel a su pacto, a pesar de que ellos se han rebelado contra Dios. Y Dios sigue siendo fiel también a nuestro pacto, al pacto que hizo en la cruz del Calvario a través del Señor Jesucristo. Cuando celebramos la cena del Señor, recordamos de ese pacto, porque es un pacto fiel de Dios hacia nuestras vidas por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso dice aquí Moisés a su pueblo: no olvides el pacto de Jehová tu Dios. Y por lo tanto es lo mismo para nosotros. No olvidemos el pacto que Dios ha hecho con nosotros, porque ese pacto asegura nuestra salvación eterna. En tercer lugar, vemos una cosa más todavía. Capítulo 6, versículo 12, hermanos. Capítulo 6, versículo 12. Estamos en Deuteronomio, todos esos textos están en Deuteronomio 6:12, dice de la siguiente manera: cuídate de no olvidarte de Jehová. No te olvides de Dios. No te olvides de Dios. Es lo que está diciendo Moisés a su pueblo. No te olvides de Dios. Porque podrían caer. Y ocurrió así porque se olvidaron de Dios. Pero Moisés les está advirtiendo: no te olvides de Jehová tu Dios. Y seguimos con la lectura, dice que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No te olvides de tu Dios. Dios conoce el corazón débil de los hombres, de los seres humanos. Dios conoce nuestras debilidades. Y resulta que otra vez mencionando, a través de la Escritura encontramos que muchas veces ellos se olvidaron de su Dios. Recordemos aquel momento histórico en donde Elías reta a su propio pueblo y reta también a los sacerdotes de Baal, diciéndoles: vamos a colocar un altar cada uno de nosotros, y el que responda con fuego, entonces ese será Dios. Y le está diciendo Elías a su pueblo: ¿por qué están claudicando? ¿Por qué están pensando diferente? ¿Por qué cambiaron la adoración de Dios hacia Baal? Se habían olvidado de su Dios. Y a veces pasa lo mismo en nuestra propia vida. A veces nos olvidamos de nuestro Dios. Por eso dice el Salmo 103, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque hemos recibido tantos beneficios de Dios día tras día, momento a momento. Constantemente Dios nos está prodigando de sus bendiciones para salir triunfantes semana tras semana. Y aquí viene el consejo: no te olvides de tu Dios. ¿Qué hace olvidarnos de Dios? Nos hace olvidar a veces la riqueza. Porque en la pobreza sí clamamos a Dios. Cuando tenemos problemas económicos, cuando tenemos falta de trabajo, cuando no podemos desarrollar nuestras actividades por causa de una enfermedad, le clamamos a Dios y le pedimos: Dios, sácame. Pero cuando ya estamos sanos y cuando ya tenemos riqueza y cuando tenemos todas las cosas necesarias, nos olvidamos de Dios. En este pasaje, Moisés está advirtiendo a su pueblo que deben de tener cuidado, porque la idolatría que había en la tierra de Canaán era tan fuerte
que ellos se iban a dejar seducir. Y por eso les advierte, no te olvides de tu Dios. Lamentablemente, cuando leemos el libro de los Jueces, cayeron en eso, cayeron en ese problema y se olvidaron de su Dios. Por eso la recomendación también para nosotros es, no nos olvidemos de nuestro Dios, porque no hay Dios tan maravilloso como nuestro Dios. No hay nadie que nos ame tanto, no hay nadie que tenga un cuidado tan especial como nuestro Dios. No hay nadie que esté tan interesado en nuestra propia vida como nuestro Dios. Aun cuando en un momento dado le fallamos, Él es fiel a su pacto y hace posible que nos levantemos y sigamos adelante. Por eso no debemos de olvidarnos de Él. Volviendo otra vez al Salmo 103, y les invito a que vayamos a este pasaje, vayamos hasta el Salmo 103 y veamos lo que dice el Señor a través de las palabras de este Salmo. El Salmo 103, hermanos, dice de la siguiente manera, versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si Dios hubiera actuado de una manera tan justa, tan severa con nosotros, imagínense qué problema para nuestra vida. Pero aún así, Dios es bueno con nosotros. Y dice más adelante, los versículos 12 en adelante, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos ¿qué? De que somos polvo. Sí. Habría que hacernos una pregunta, hermanos, en esta noche. Vamos a enfrentar un nuevo año. Vendrán nuevas experiencias, nuevos retos, nuevas situaciones. ¿Permaneceremos fieles en la fe? ¿Seguiremos adelante? ¿Nos esforzaremos por darle el primer lugar a nuestro Dios? ¿Qué pasaría si nos sacamos $1,000,000 el próximo año? ¿Vendríamos a la iglesia, hermanos? ¿Estaríamos dispuestos a seguir en el camino de Dios? Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Porque cuando estamos en necesidad, no, Dios, ayúdame, mira Dios, si me sacas de este problema, mira Señor, hasta lo decimos, te juro que voy a ir a la iglesia todos los domingos. Y miren, qué triste, porque en las primeras de cambio, damos la espalda. Hay la historia de un hermano en una iglesia aquí cercana, de un hermano que estuvo orando, Señor, si tú me das un carro, Señor, yo voy a ir a tu iglesia. Tú sabes que me queda lejos la iglesia, pero Señor, si tú me das un carro, yo voy a estar todos los domingos ahí. Y que se le concede su deseo, que el Señor le da un carro, y el primer domingo que debería ir a la iglesia ya no fue, se fue para Tijuana. Engañoso es el corazón del hombre. Por eso Moisés le está diciendo, no te olvides de tu Dios. Porque él sabía lo que era su pueblo y lo había vivido en carne propia. Cuarta cosa que nos dice Moisés, o le dice Moisés a su pueblo y también nos lo dice a nosotros. Vayamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. 8:11.
Allí mismo, Deuteronomio 8:11. No debemos de olvidarnos de lo que hemos visto. No debemos de olvidarnos del pacto de Dios. No debemos de olvidarnos del mismo Señor. Ahora veamos lo que dice el versículo 11 del capítulo 8. Versículo 11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No te olvides de cumplir sus mandamientos. No te olvides de cumplir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos fortalece, nos guía, nos da bendición. Al vivir bajo la dirección de la palabra de Dios, que es la palabra del Señor, que es la palabra que nos da bendición a nuestras vidas, eso hace posible que sigamos adelante. Dice aquí Moisés, no te olvides. En la Biblia encontramos tantas promesas y tantas cosas tan grandiosas para nuestras vidas que debemos aferrarnos a ellas. Pero dice aquí Moisés, no te olvides, no te olvides. ¿Qué hacemos con nuestra Biblia durante la semana, hermanos? ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? ¿La leemos todos los días? ¿O solamente la sacamos el día domingo y la desempolvamos? Moisés está animando a su pueblo a que sea fiel a su palabra. Dice el Señor Jesús a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es que, hermanos, no debemos de olvidarnos de la palabra de Dios. Debe ser parte importante de nuestra propia vida. Ahora veamos lo que el Señor le dice a Josué, por favor. Josué capítulo 1, y conocemos perfectamente estos versículos. Por favor, vayamos a los versículos del capítulo 1 de Josué, los versículos del 6 en adelante hasta el 9. Y dice así, Josué capítulo 1 del 6 al 9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Veamos todas esas promesas tan grandiosas que Dios le está dando a Josué y que también son para nosotros si guardamos su palabra, si tomamos en cuenta su palabra. El éxito de Josué fue por el hecho de haber cumplido la palabra de Dios. Y por eso logró la victoria contra 31 reyes cananeos. Y lo mismo nos dice el Señor. ¿Quieres salir victorioso? ¿Quieres vencer las tentaciones? ¿Quieres vencer los ataques del mundo? ¿Quieres salir victorioso ante las situaciones que te enfrentas en tu matrimonio, en tu hogar? Busca la palabra de Dios, clama a Dios a través de su palabra, vive la palabra de Dios y de esta manera vas a poder experimentar el triunfo. Pero debe ser parte esencial de nuestra vida diaria. El Salmo 1 nos hace ver esa misma situación y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia. Ante la ley del Señor está su delicia. ¿Por qué hay tantos cristianos desanimados? ¿Por qué hay tantos creyentes infructuosos? ¿Por qué hay tantos cristianos débiles en su vida espiritual? Porque simplemente en su relación personal con Dios han olvidado su palabra. No se alimentan de la palabra de Dios. Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 2,
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Y cuál es la leche no adulterada? La palabra de Dios. Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Así que tenemos que tomar en cuenta diariamente su palabra, meditarla, leerla, apropiárnosla, vivir para cumplir su palabra. Y de esa manera, como le dijo el Señor a Josué, todo lo que hicieres serás prosperado. ¿Queremos prosperidad para el próximo año? ¿Queremos una vida de bendición para nuestra vida y nuestra familia? Entonces tenemos que tomar en cuenta la palabra de Dios. Por eso es que Moisés le dice a su pueblo, no te olvides de cumplir los mandamientos para que Dios les bendijera. Quinta cosa. Deuteronomio 8:14. Regresamos otra vez a Deuteronomio. Capítulo 8, versículo 14, hermanos. Deuteronomio 8:14. Y dice así, 8:14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esta es la segunda vez que les hace notar esta situación. En otras palabras, Moisés le está diciendo, no te olvides de dónde te sacó Dios. No te olvides de dónde te sacó Dios. Lo sacó de una situación lamentable, de una condición de esclavos que no tenían ningún derecho, no tenían nada ahí de porvenir, estaban completamente arruinados. Pero Dios los sacó ahí, de esa esclavitud. ¿Y de dónde nos sacó el Señor? De una vida vana, de una vida de pecado, de una condenación. Íbamos directo al fracaso espiritual. Nuestra vida no tenía ningún porvenir sin Dios. Estábamos lejos, sin Dios, sin esperanza y tristemente viviendo mal, haciendo grandes esfuerzos para querer salir adelante, pero siempre como en la arena movediza, yendo cada vez más hacia abajo. Pero Dios nos sacó de ahí. Así es que debemos darle gracias a nuestro Dios y no olvidar la gran misericordia que Dios tuvo con nosotros, que a través de su Hijo Jesucristo nos dio una vida nueva. Pablo en su testimonio decía, yo fui perseguidor, yo fui esto y lo otro. Y hacía notar su condición en lo que Dios había sido tan misericordioso con él. Y de la misma manera Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha sacado de una manera tan maravillosa de la condición de vida que teníamos antes. Ahora vivimos en una vida nueva, gracias a Él. No debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Así es que, hermanos, nos vamos a enfrentar un año más, si el Señor lo permite. No sabemos qué tipo de experiencia nos vamos a enfrentar, qué tipo de situaciones, pero no debemos olvidar estas 5 cosas. Lo que Dios le estaba diciendo a través de Moisés a su pueblo, que estaban a punto de entrar a la tierra prometida, ahora nos lo dice a nosotros que estamos a punto de entrar a un nuevo año. No olvidemos lo que hemos visto de la mano poderosa de Dios. No olvidemos el pacto que Dios ha hecho con nosotros. No olvidemos al Señor mismo. No olvidemos cumplir sus mandatos y no olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Las 5 cosas que Moisés le estaba diciendo a Israel y son 5 cosas que Dios nos está diciendo a nosotros. Cuando lleguemos al 31 de diciembre de 2026, si permanecemos fieles, si nos mantenemos firmes, si continuamos en el camino del Señor, al mirar hacia atrás, veremos cómo Dios ha actuado tan grandiosamente en nuestra vida, ayudándonos a salir victoriosos. Porque al vivir bajo la dirección de Dios y a través de su palabra, vamos a ver grandes cosas. Si olvidamos uno de estos puntos que Moisés les está diciendo a su pueblo, entonces
caeremos en una situación crítica en nuestras vidas. Ahora veamos, hay una advertencia que Moisés les hace a su pueblo. Vayamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 19. 8:19. Y lo leemos todos juntos. Ahora lo vamos a leer todos juntos. 8:19 de Deuteronomio. Veamos aquí. Dice así: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto, mire qué tremendo, mire qué tremendo. Olvidémonos de Dios, alejémonos de Dios, démosle la espalda a Él. Y hermano, nos estaremos echando la soga al cuello. Porque no le hacemos ningún daño al Señor. Nos hacemos el daño nosotros. Y le dice Moisés a su pueblo: si ustedes se olvidan y cambian a Dios por otros dioses que no valen nada, al final de cuentas ustedes se van a venir abajo. Así es que ahí está la advertencia, hermanos. El consejo de Dios a través de Moisés es: no nos olvidemos de Dios, de su palabra, de su pacto, de las cosas maravillosas que ha hecho para poder seguir adelante, para poder animarnos y esforzarnos para vivir mejor delante de nuestro Dios. Pero si por algo nos damos la media vuelta y no le damos el lugar a Él y lo olvidamos, entonces, como dice el apóstol Pablo en otras palabras, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y entonces nos va a ir mal, Ya sea personalmente, ya sea como familia, o ya sea como iglesia. ¿Creen ustedes, hermanos, que como iglesia nos podemos olvidar de Dios? ¿Creen ustedes que nos podemos olvidar de Dios? Hace años, en un lugar que se le llama La Guyana, allá en Sudamérica, ocurrió una situación muy crítica. Un supuesto líder espiritual llevó a muchas personas a un campamento, había un campamento ahí, y los orilló a suicidarse. Era un falso pastor americano. Y llevó a la gente a suicidarse, fíjense bien, es que qué grave es esto. Porque la mirada ya no está en Dios, sino está en el hombre, en la gente. Y cuando dejamos de poner nuestra mirada y nuestra confianza en nuestro Dios y lo ponemos en la gente, entonces, como dice aquí el texto, es una especie de idolatría. Y entonces fallamos. Y esto no solamente puede ser a nivel de una congregación, puede ser también a nivel familiar. Cuando ponemos más la mirada en alguien de la familia más que en Dios. Y entonces nos arruinamos. Un día le dije a la hermana Mari, habíamos estado enojados, porque pasa así, en todas las familias pasan las situaciones. Y le dije, ahora no voy a ir a la iglesia, todavía no éramos misioneros acá, hermanos, asistíamos a la iglesia bautista en la colonia Moctezuma, en la iglesia Mesías. Y le dije, ahora no voy a la iglesia yo. Y me dice, hermana, pues tú te quedas, pero yo sí me voy. Porque para mí primero es Dios antes que tú.
y que le digo, pues no te voy a dar quincena, pues no me importa, yo me voy. Pero hay quienes no, hermanos, hay quienes no. Nada más con que el esposo le diga, no te voy a dar quincena, ay, no, no, mejor me quedo. No, pues ¿cómo voy a ir a la iglesia? Pues no me van a dar la quincena. ¿Quién está primero, Dios o el hombre? ¿Quién está primero, el dinero o Dios? ¿Quién está primero, el trabajo o Dios? Nos estamos echando la soga al cuello, ¿eh? Porque miren, el diablo está al pendiente, ¿eh? Y nos va a poner trabas. Así es que, hermanos, no dejemos de confiar, mirar y aferrarnos a nuestro Dios. Y si le damos el primer lugar al Señor, como dice Habacuc, aunque en la higuera no haya frutos, aunque no haya alimento, el Señor nos va a sacar triunfantes. El Señor nos va a llevar de victoria en victoria, si le ponemos en primer lugar a Él. Por eso no nos olvidemos de nuestro Dios, no nos olvidemos de Él. Y dice otra vez el Salmo 103, alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Hemos visto cosas grandiosas en este año. Hemos pasado por momentos difíciles, sí, pero Dios nos ha ayudado y aquí estamos, gracias a Dios. Así es que pongámonos firmes en nuestra fe con nuestro Dios y no dejemos de amarle, de adorarle, de darle el primer lugar, de servirle y veremos cosas grandiosas en nuestras vidas. Hermanos, no olvidemos a nuestro Dios. Tomemos el consejo de Moisés. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos sostenga. Pongámonos en pie y vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre Celestial, muchas gracias por tu bendita palabra. Muchas gracias, Padre, por el consejo que das a nuestras vidas.